Que todos seamos bienvenidos a la mesa del Señor. Y quiero saludarles con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Que esa paz esté reinando en nuestros corazones, mis hermanos. En este tiempo de la Cena del Señor, nosotros renovamos el pacto que nosotros habíamos hecho con el Señor en las aguas del bautismo. Es un momento en el cual se nos invita a acercarnos con gozo y con reverencia. Con gozo, porque por ahora en estos momentos disfrutamos y somos parte de la gran familia de Dios. Y con reverencia también, porque sabemos que el que nosotros estemos aquí no fue gratis, costó mucho. Y estos emblemas que nosotros tenemos aquí son el símbolo que ilustran cuánto ha costado nuestro rescate. Costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí podemos entender cuán ancho, cuán profundo y cuán grande es el amor que Dios nos tiene por cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Amén, hermano. Vamos a compartir, mis hermanos, de este mensaje, como bien nos ha manifestado nuestro hermano Edwin. Para ello yo les invito a que tomemos nuestra Biblia y vamos a abrirla en Hebreos. En la carta a los Hebreos, el capítulo 9. Desde el versículo 15 hasta el versículo 22 vamos a estar dando lectura. Hebreos capítulo 9, versículo 15 hasta el versículo 22. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yo les invito a que se pongan de pie para estar dando lectura a la palabra de nuestro Dios. Dice así: así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén, mis hermanos. Yo les invito a que tomemos un tiempo donde vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar, mis hermanos, para que sea Dios guiándonos en la reflexión de sus palabras. Los cielos, nos sentimos muy agradecidos porque podemos acercarnos a la mesa en la cual tú nos has servido a nosotros. Nos has hecho parte de este banquete espiritual en el cual nosotros nos regocijamos porque podemos tener la oportunidad de acercarnos ante ti con confianza gracias a los méritos y el sacrificio que ha hecho Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Gracias porque Él derramó su sangre en lugar nuestro. Gracias porque Él recibió el castigo en lugar nuestro. Gracias te damos porque Él murió en lugar nuestro, para que nosotros podamos tener esperanza y la oportunidad
de la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Estamos en este momento, en la cena, reflexionando en tu palabra. Necesitamos que tú nos des la claridad para entender lo que nos quieres transmitir en esta noche. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú estés hablándonos a nuestra mente y en especial a nuestro corazón en este momento tan especial en esta noche, donde en diferentes partes del mundo muchos de nuestros hermanos se reúnen de igual manera para glorificar tu nombre y celebrar juntos lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha ordenado y nos ha pedido que lo hagamos en su nombre. Te bendecimos, te alabamos y te pedimos tu bendición sobre nosotros y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para mí, mis hermanos y mi esposita y el besito, es una alegría poder compartir con ustedes. Gracias nuevamente por recibirnos aquí en este hogar, vamos a decirlo así, que es la casa del Señor, y en este momento tan especial, porque bueno, Dios manejó para que nosotros podamos estar aquí celebrando con ustedes. Y qué bueno que Dios maneja nuestras vidas, porque Él tiene planes y propósitos para bendecir y enriquecernos a cada uno de nosotros. Amén. El mensaje que vamos a compartir, como bien lo ha dicho nuestro hermano Edwin, referente al título, es Cristo es el ministro y mediador del nuevo pacto. Él es el ministro y el mediador. Vamos a ir viendo algunas cosas en las cuales aparece en este texto, en este precioso texto que nosotros hemos leído en Hebreos capítulo 9, donde habla de todo eso. En primer lugar, vimos ahí en los versos algunas cosas y algunas cuestiones y algunas palabras que van apareciendo ahí. La primera de ellas, la palabra de testamento. Ahí aparece un concepto de testamento. El testamento con la muerte se afirma. Un testamento, en el sentido, sabemos que es un deseo, el último deseo de alguien que ya está por morir, y entonces él deja escrito su voluntad en ese testamento, y eso entra en vigor únicamente cuando la persona muere. Antes no. Por lo tanto, Jesús tenía que morir para que ese testamento, la voluntad de nuestro Padre, el nuevo pacto entrara en vigor. Jesús tenía que morir para que el nuevo pacto entrara en vigor. Es lo que nosotros leímos en Hebreos, aquí en esta parte. La misma palabra pacto se utiliza en griego para testamento. Es la misma, no hay otra diferencia. No son dos palabras diferentes, es la misma. Entonces, cuando uno lee por ahí puede encontrar algunas situaciones en las cuales puede llegar a confundir. Sin embargo, no hay duda de que un hombre, él vino para que ese testamento entrara en vigor y estableciese un nuevo pacto. Ese es Jesucristo. Nosotros sabemos de que no se puede administrar un testamento de alguien que todavía está vivo, ¿no? No se puede hacer eso. Únicamente cuando muere, ahí entra en vigor. De la misma manera, Jesucristo tuvo que morir para que entrara en vigor, para que entrara en vigencia ese nuevo pacto. No se estaba dando. Recién con la muerte de nuestro Señor Jesucristo entró en vigencia el nuevo pacto. Otra situación que vamos a resaltar en este texto y que aparece en los versos 18 en adelante, donde habla de la sangre. Ahí habla de la sangre. Esa sangre que fue rociada por Moisés, y hace esa comparación con el Antiguo Testamento y hace esa comparación justamente con lo que es el Antiguo Testamento, donde era necesario rociar la sangre, como lo dice ahí, sin que hubiese sido rociada la sangre, tampoco hubiese iniciado el nuevo pacto y no hubiese perdón de pecados.
Entonces es otro tema que es necesario encontrar aquí esta parte. Únicamente cuando, voy a leer el texto nuevamente, verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y utiliza esa palabra, de remisión, que es el rescate, esa palabra en el cual nosotros somos perdonados totalmente, involucra todo el plan de salvación. La gente moderna piensa que el pecado es perdonado después que pasa un tiempo. Bueno, como ya pasó un tiempo, entonces ya de pasar y se perdonan los pecados. Y cuando lo trasladan eso a la vida espiritual y dicen, bueno, pero yo me porto bien, hago bien las cosas, y va pasando el tiempo, entonces Dios me va a perdonar todo lo malo que yo hice. Y nosotros sabemos muy bien que en la vida espiritual eso no es así. Eso no es así. No es por lo bien que yo me porte que Dios nos ha de perdonar nuestros pecados. Es únicamente como lo dice en su palabra: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Alguien tiene que pagar. Alguien tuvo que morir. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros recibiésemos la remisión de pecados, el perdón de pecados, e ser incluidos dentro del plan de salvación. Y eso es lo que nosotros celebramos con reverencia en esta noche. Jesucristo lo dijo: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Jesucristo es el mediador del Nuevo Testamento o pacto. Recordemos nuevamente que un pacto es un acuerdo entre dos partes. Y en este caso, el acuerdo y el pacto es el que ha hecho el Señor con la humanidad entera. O más bien, tomándolo personalmente, es el pacto que ha hecho Dios con cada uno de nosotros, conmigo, con usted. Es el pacto que Dios ha hecho. Pero hay un mediador, hay un intermediario en ese pacto. ¿Y quién es ese intermediario? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador de ese nuevo pacto. Y era necesario un nuevo pacto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto no se podía dar esa relación, ese plan de salvación que el Señor anhelaba, esa relación que el Señor quería tener, y el rescate de nuestras vidas no se podía dar con el antiguo pacto. ¿En qué se basaba el antiguo pacto? El antiguo pacto se basaba de cumplir todas las leyes, todos los reglamentos, todos los preceptos, todos los 613 que había en el Antiguo Testamento, para que así uno pudiese estar santo y acercarse ante la presencia de Dios. Todas las leyes que están en el Antiguo Testamento son la expresión de la perfecta voluntad de Dios para la humanidad. Así quiere Dios que seamos. Pero nosotros no podíamos cumplir con todo eso. Era imperfecto, no podíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque era de letra solamente. Faltaba algo. Y es todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo para que se complete e inicie, como está escrito aquí, un nuevo pacto, con la sangre no de machos cabríos, sino de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sí es derramado el Espíritu Santo, y ya no es la perfecta voluntad de Dios se cumple solo con la letra, sino con el derramamiento de ese Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nosotros, como seres humanos, nunca vamos a poder cumplir con todos los requisitos que establece la ley, y por lo tanto, fíjense, esa relación, ¿cómo era antes de que se estableciese el nuevo pacto? Era una relación casi de miedo, Señor. Cuidado con hacer esto, cuidado con hacer lo otro, cuidado, porque si no Dios va a derramar su vida. Era una relación casi de miedo. Imagínense una relación así, no existe
el vínculo perfecto que es el amor. Era necesario un nuevo pacto, mis hermanos. Y eso es lo que vino a hacer Cristo Jesús. Porque si Él no hubiese hecho eso, nuestras necesidades más profundas no se hubiesen cumplido. ¿Cuáles son esas necesidades más profundas que nosotros anhelamos y que podemos decirle que son las necesidades básicas? Aparte de comer, ¿no es cierto? Son necesidades básicas espirituales. El amor y la amistad con Dios y con otros. Eso en el antiguo pacto no se da. Y el ser humano estaba incompleto en sí, necesitaba algo. Nosotros también en nuestras necesidades básicas necesitamos que nuestro corazón y nuestra conciencia estén tranquilos para sentirnos completamente libres de cualquier culpa. Necesitamos saber que nuestros pecados son verdaderamente perdonados. Por eso dice en Salmo 32:1, dichoso aquel, vamos a leerlo mis hermanos, Salmo 32:1. Aquí hay ese anhelo insatisfecho de parte del salmista, está expresando, y es el anhelo de la humanidad entera, que no se completaba la obra del Señor, no había venido todavía el Señor Jesucristo, y entonces está ese anhelo. Y en el Salmo 32, verso 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El verso 22, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es un anhelo de decir, ay, bienaventurado es ese momento en el cual se perdona todo, donde se puede acercar ante Dios con confianza. Esa es una necesidad que tenemos todos los seres humanos. Gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Así es, mi hermano. Todos tenemos ese anhelo en nuestro corazón. ¿Cuándo se da eso? Pues cuando se inicia el nuevo pacto con el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos la certeza de que Dios ha perdonado nuestros pecados? Sí. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Porque esta mesa nos recuerda esto, mis hermanos, de que Dios miró el sacrificio que ha hecho Cristo Jesús y se cumple esta parte acá, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Nosotros también, mis hermanos, necesitamos ser libres, pero libres del pecado. El pecado, se puede decir que además de todas las acciones malas que son visibles, es una fuerza que está dentro de nosotros y que hace siempre impulsándonos a hacer lo malo. A hacer lo malo. Nosotros necesitamos ser libres, mis hermanos. ¿Y cómo somos libres de esto? El apóstol Pablo, mirándose a sí mismo y viendo esa realidad que tenía del pecado que tomaba dominio de su cuerpo, dijo en Romanos 7:24, vamos a leer, mis hermanos, Romanos 7:24. El apóstol Pablo está hablando de ese anhelo, de las necesidades básicas. Estamos hablando de eso, mis hermanos, amor y amistad con Dios. Estamos hablando de ser completamente, sentirnos perdonados por Dios. Y ahora vamos a ver la liberación del pecado. Romanos capítulo 7, verso 24, dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que pecando y pecando nos lleva hacia la muerte? ¿Quién lo hará? En el verso 25 está la respuesta, mis hermanos. Gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, a quien yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él es el que nos ha librado, mis hermanos. Él es el que nos ha librado de esa esclavitud en la cual nosotros nos encontrábamos presas del pecado. Ahora podemos decir que somos libres del pecado.
somos libres para elegir si vamos a servir al Señor o no. Somos libres. Jesucristo nos ha liberado. Él nos ha librado a nosotros. Él nos ha liberado del poder del pecado, de las ataduras del pecado. Otra cosa que nosotros necesitamos, que es nuestra necesidad básica, es la garantía absoluta de que Dios nos ha aceptado y que viviremos, de que viviremos y Él nos irá perfeccionando y que vamos a estar siempre en la presencia del Señor. En otras palabras, podemos preguntarnos, ¿tenemos la certeza de que Dios nos ha aceptado? Amén. Porque esa es una necesidad. Esa es la necesidad. Dios me ha aceptado. Esa es la necesidad. Amén, mi hermano. Y si no, acordémonos del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se encontraba ya en lo último, tocando fondo, como se dice, ¿no? Entonces él entró en sí y dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Allá por lo menos había comida. Y le voy a decir, y empezó a armar su discurso, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos de que recibe un padre a un hijo que le reclamó la herencia antes de que muera? Eso es ser muy atrevido, demasiado atrevido. Eso era en aquellos momentos digno de ser apedreado. Él rechazó a su padre y se fue lejos. Entonces uno dice, ¿cómo recibiría un padre? ¿No es cierto? Nosotros sabemos ya por cómo le recibió, pero pongámonos en un momento y sin saber cómo es que le recibiría al padre, porque ese padre, esa parábola no debería llamarse la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del padre, porque habla del amor que tiene el padre cuando recibe a los hijos. Cuando estaba lejos todavía, ¿qué hizo el padre? Salió corriendo a su encuentro. Salió corriendo a su encuentro. ¿Lo había aceptado o no? Le voy a comentar una historia para poder ilustrar esto un poco más. Resulta que había un muchacho, ¿no es cierto?, cuando llegó a la etapa de la juventud, decidió irse de casa, propio de las locuras que a veces están en esa edad, tal vez por diversión. Se quiso ir lejos, se fue y abandonó el hogar, y estando lejos no le fue muy bien, le fue mal, malgastó todo lo que había tenido, similar al hijo pródigo. Y entonces él recordaba y añoraba el hogar, pero había perdido el contacto con sus padres. Es decir, él se fue lejos y en aquel momento, en aquella época, no había celulares, solamente las cartas. Entonces, pero había perdido contacto totalmente, pero él quería regresar, pero él no sabía si iba a ser aceptado por todo lo que él había hecho. Entonces escribe una carta, y en la carta escribe lo siguiente, pidiendo perdón primeramente por todo lo que él había hecho, y que no sabía si él iba a ser perdonado y que él iba a entender toda esa situación. Entonces él quería saber si iba a ser perdonado, pero no quería estar de algún modo llegando ahí a entrometerse con la vida de sus padres, ni amargarle por todo lo que él había hecho. Entonces él dijo, yo solo quiero saber una cosa, si ustedes me perdonan por todo lo que hizo, por favor aten un moño azul en el árbol ese donde yo siempre me columpiaba, y yo voy a ir pasando por allí, y si veo el moño atado, entonces sé que me aceptaron y me van a recibir. Pero si no lo veo, solamente voy a seguir de largo. Y así nos evitamos cualquier mal rato. Entonces, cuando estaba llegando, empezó a sentirse ansioso porque a la esquina ya estaba la casa y estaba asomándose por ahí. Y entonces se asoma el árbol y, para su sorpresa, él no encontró un moño azul atado en el árbol, sino que todo el árbol estaba lleno de moños azules, adornado de moños azules. De algún modo esto refleja el amor que tiene Dios y nos recibe. Nosotros nos esperamos un moño azul y el Señor nos espera con un banquete a nosotros cuando volvemos a casa. Él nos ha aceptado
por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra necesidad de aceptación por Dios ha sido cubierta. Mis hermanos, quisiera puntualizar algunas cosas más de esta parte de lo que nosotros leímos en Hebreo, y es de que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Vamos a puntualizar esa parte. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Recordemos, un mediador es una persona que media entre dos partes. ¿Para qué? ¿Qué es un mediador? Él media entre dos partes que están en conflicto para unirlas nuevamente. Eso hace un mediador. Hay dos partes que están en conflicto y en este caso el conflicto es entre Dios y nosotros por nuestros pecados. Y es necesario un mediador. Y como dice en Hebreos, Él es el mediador del nuevo pacto. Él es el mediador del nuevo pacto. Él es el intermediario. Y como dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, porque hay, ¿cuántos mediadores? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. ¿Sí? Él es, no es que hay otros, porque hay otras corrientes que andan diciendo que hay una tal mediadora. No hay tal cosa, mis hermanos. Hay solo un mediador, que es Jesucristo. Por eso nosotros celebramos de que Él derramó su sangre para reconciliarnos nuevamente con nuestro Dios. Ahora bien, ¿por qué Él es el mediador? ¿Por qué Él y no alguien otro? Porque pudo haber Dios enviado, qué sé yo, algún representante, un profeta, cualquiera, ¿no? ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué? Él es el mediador. ¿Qué es lo que tiene Jesucristo que le hace tan único, que le hace sobresalir por encima de todo? En primer lugar, mis hermanos, es su muerte. ¿Quién como Él? ¿Quién no se atrevería a morir por alguien? Sí, ¿no es cierto? A lo mucho por un amigo. Pero ¿quién? Yo diría, se podría decir que un familiar pudiese tal vez donar un órgano, ¿no es cierto? Eso sí es lo que se ve, una muestra de amor. Pero ¿quién va a morir por un enemigo? ¿Quién va a morir por alguien que ha pecado tanto? Y por toda la humanidad, por todos los pecados de la humanidad, solamente lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es digno de ser el mediador, como hemos entonado ese himno al inicio. Digno es el Cordero, como dice en Apocalipsis. Él es digno de tomar el rollo, de leer todo lo que está escrito. Él es digno. Él es el único digno. ¿Por qué? Por su muerte, porque es el único que murió por nosotros. Cuando Jesucristo murió, Él murió por todos los hombres, todos. No solo por nosotros los que estamos aquí o los que están celebrando la cena en otro lugar, sino hasta por todos, aún aquellos por los que le rechazaron. Él murió por todos. Ahora que le hayan rechazado es otro tema. Pero Él murió por todos los hombres. Él es el Hijo de Dios que había venido para eso. Los planes de Dios se habían hecho para esto. ¿Cómo es que Él también pudo ser considerado el único mediador? ¿Y por qué pudo ser el único que murió? Porque los corderitos que morían en la antigüedad por el pecado tenían algunos requisitos que de alguna manera prefiguraban el Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran esas características? Será que tuvieran un año y que no hubiesen, por decir, perfecto. Así es, debían ser perfectos. Pero sí, así es. Y Jesucristo, de alguna manera eso fue representaba perfecto. el pecado. ¿Porque Jesucristo cometió pecado? No. Él no cometió pecado. Y Él no era ningún animalito, Él era el Hijo de Dios. Él no cometió pecado. Y aún así, Él decidió morir por los pecadores. Él no cometió ningún pecado y aún así fue considerado pecador de algún modo
y murió en una muerte de las peores que podía haberse sucedido en aquel momento. Era una muerte de cruz. Por eso también Él es el único que puede ser el mediador entre Dios y los hombres, porque Él nunca cometió pecado. Pero también hay algo más, y eso algo más es algo fundamental. El hombre tenía que morir, o de lo contrario, algún sacrificio perfecto tenía que sustituirlo y morir por él. Y eso era lo medular. Jesucristo, Él era perfecto, Él no tenía pecado y Él murió por cada uno de nosotros. Vamos a leer el texto que lo corrobora y que lo afirma esto. Está en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. 2 Corintios Capítulo 5, verso 21. Amén. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. Ahí están, mis hermanos, mis hermanas. Él que no cometió pecado, Él que tuvo una vida intachable, se hizo pecador por cada uno de nosotros. Debemos ser muy agradecidos. Y si nosotros nos preguntásemos en algún momento si nuestra vida tiene valor o no para Dios, si nuestra vida tiene valor o no en este mundo, solamente miremos la cruz y ahí vamos a encontrar el valor que nosotros tenemos. Si tuviésemos que calcularlo, por decirlo de algún modo, ¿cuánto valemos nosotros? Cuando Cristo Jesús estuvo en la cruz del Calvario y clamaba diciendo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y anteriormente a eso, Él dijo: Padre, si fuese posible, pásale esta copa. Pero si es tu voluntad, dice, así es. que se haga Y tu Dios voluntad, de algún no la modo mía. tuvo que guardar silencio ahí. Tuvo que guardar silencio para que se cumpla su voluntad. ¿Cuánto valemos nosotros? Porque Dios pudo haber dicho: no, esto no se merece. No se merece la sangre de Dios. Pero Él de algún modo, por decirlo así, tuvo que mirar para otro lado. Y se tuvo que cumplir su voluntad. ¿Cuánto valemos nosotros? Valemos, permítame decirlo así, valemos más que un Cristo. Pesó más nuestra vida que la vida de su Hijo Jesucristo. Ese es nuestro valor, mis hermanos. Eso es lo que nosotros valemos delante de Dios. Eso es lo que ha hecho Él. Y Él ha entregado su vida por cada uno de nosotros. Él que no ha tenido pecado, Él ha entregado su vida por nosotros. Dice en en 1 Pedro capítulo 2, verso 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Y este texto aparece como una profecía en Isaías: y por cuya herida fuimos sanados. Y aparece en el Nuevo Testamento: por cuya herida nosotros fuimos sanados. Jesucristo, mis hermanos, murió, Él se sacrificó a sí mismo por cada uno de nosotros. Su muerte es la única que redime al hombre, que libera al hombre del pecado, que la muelle y el castigo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que cuando nosotros aceptamos el sacrificio que ha hecho Cristo Jesús por cada uno de nosotros, Él soportó nuestros pecados. Nosotros ya no tenemos que soportarlos. En otras palabras, ¿por qué vamos a seguir viviendo en pecado, mis hermanos? Jesucristo ya soportó todos nuestros pecados. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús por nuestra muerte, entonces Jesucristo, ¿qué hizo? Él ya soportó la muerte. Nosotros ya no tenemos que morir eternamente. Tenemos una esperanza.
Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús por nuestro castigo, justo castigo que nos merecíamos por nuestros pecados, entonces nosotros, como Él soportó nuestro castigo, nosotros no tenemos que enfrentar el castigo que se viene. Ya no hay más, perdón mis hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya estamos justificados, ya no hay un castigo a futuro. Eso es cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús. Los resultados, mis hermanos, del sacrificio de Cristo Jesús es algo maravilloso. Se perdonan todos nuestros pecados. Y me gusta ese texto en el cual el Señor dice, y olvidaré los pecados. Y yo a veces me preguntaba y decía, ¿cómo será que Dios puede olvidarse? Pero Él lo dice, me olvidaré de sus pecados. Me olvidaré. Así que si viene Satanás acá acusando diciendo, ajá, yo conozco de todos tus pecados tú hiciste, Jesucristo murió por cada uno de nosotros y Dios ya se olvidó de nuestra vida antigua. Ahora estamos en una nueva vida en Cristo Jesús. Se perdonan todos nuestros pecados, recibimos una herencia eterna. Dios nos acepta, nos recibe en su mesa. Nosotros recibimos la promesa y la garantía gloriosa de que vamos a vivir con Él por la eternidad, por lo que ha hecho Cristo Jesús. Y eso creo que es todo lo que nosotros anhelamos, nuestras necesidades, todas nuestras necesidades espirituales, amor y amistad con Dios, a través del sacrificio de Cristo Jesús, quedan satisfechas. Nuestro corazón y nuestra conciencia quedan tranquilas delante de Dios, porque Cristo Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Nosotros somos libres del pecado, somos libres del mal, de la corrupción, de la muerte y de la condenación. Tenemos la garantía y la esperanza de la vida eterna a través de lo que ha hecho Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Para ir finalizando, mis hermanos, esta parte de la reflexión, vamos a ver otro aspecto más, que es el aspecto de lo que es el testamento, que nosotros leímos ahí en esa partecita. Y es necesario que intervenga la muerte de alguien para que entre en vigencia el testamento. Así que nuestro Señor Jesucristo era necesario que Él muera para que nosotros pudiésemos tener parte en el pacto que Él ha hecho con nosotros. Yo quisiera, a modo de ilustración, primeramente leer el texto de Hebreos. Nuevamente vamos a ir a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. El verso 6. Dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Y ahí hablamos de que Jesucristo es el ministro del nuevo pacto. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Sobre mejores promesas. Y para poder entender esas mejores promesas me gustaría que podamos ver dos cositas. ¿En qué consiste el contrato y en qué consiste el pacto que hace Dios con nosotros? Si tuviésemos que hacer un contrato de algún modo con Dios, el contrato rezaría de la siguiente forma: estando en este lugar, aquí cada uno de nosotros, estando en este lugar y teniendo plena conciencia de las responsabilidades asumidas, esto es un contrato, vuelvo a insistir. Mediante este contrato, Dios y yo nos comprometemos a lo siguiente. Por una parte, yo, el ser humano, me comprometo a cumplir fielmente los mandamientos, ordenanzas y exigencias que la Biblia se manifiesta como la plena voluntad de Dios.
Me comprometo a tener una vida buena y absolutamente libre de pecado. Así es un contrato. Por otra parte, Dios se compromete a darme vida eterna y resucitarme en el día que venga Jesucristo. Estando de acuerdo con esto, nos comprometemos ambas partes a poner todo empeño a cumplir cabalmente con lo estipulado, sabiendo que si alguna de las dos partes no cumple con su compromiso, este convenio quedará anulado, no quedando ninguna de las partes obligadas a reconocer los derechos del otro. Por el transgresor será penado con una multa o castigo. Eso es un contrato. Y de alguna manera esto era el antiguo pacto. Así era. Así era. ¿Nos animaríamos a firmarlo? No me contesten todavía. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Como leímos aquí, mis hermanos, como leímos aquí, que habla de mejores promesas. El pacto se podía decirlo de la siguiente manera: siendo libre y soberano, todopoderoso, Dios del universo, hago un compromiso contigo y establezco mi voluntad mediante un pacto. He dado a mi Hijo Jesús para que seas salvo de la condenación y de la muerte. He derramado mi amor en ti y te he escogido para que vivas por la eternidad conmigo, compartiendo todo lo que es mío. Me comprometo a guiar tu vida y sostenerla hasta que llegues a la meta, que es ser transformado a la imagen de Jesucristo. Me comprometo a perdonar y pasar por alto todo pecado que sea necesario mientras aprendas a vivir una vida justa y santa. Me he comprometido a garantizar tu salvación y pongo un sello personal que garantiza este compromiso mediante mi espíritu. He tomado la decisión de abrir siempre mi oído a tus oraciones y me comprometo a escucharte y responderte siempre, a sostenerte en la debilidad y a levantarte cuando hayas caído. Todo esto lo hago porque te amo y espero que estés conmigo para siempre compartiendo lo que es mío. He pagado el precio de esta decisión con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Y he firmado este pacto con una tinta imborrable que es esa sangre en la cruz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos? Recibir por fe este testamento, este pacto. Eso es lo que ha hecho Cristo Jesús con nosotros, el nuevo pacto, que tiene mejores promesas que el antiguo. Y nosotros somos llamados a recibirlo. Afortunadamente lo hemos recibido, mis hermanos. Amén. Amén. Y es por eso que venimos a celebrar de esta cena, mis hermanos. Este es el pacto que Dios ha establecido con nosotros, mis hermanos. No es un contrato, es un pacto. Es un nuevo pacto que selló la sangre de su Hijo Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y tenemos una relación mucho más cercana con Él. Y Él nos da la esperanza de la vida eterna. Mis hermanos, este es el mensaje que quise compartir con ustedes. Jesucristo, Él es el ministro de este pacto, mis hermanos. Él es el mediador de este nuevo pacto. Él es el que ha hecho posible y ha servido a la mesa y nos ha invitado que celebremos junto con Él este plan de salvación en esta familia que somos. Que Dios los bendiga, mis hermanos.